El aporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. Y bueno, ya vamos por la videocolumna 281 de esas videocolumnas que genera nuestro consultor político venezolano que gira por toda América Latina y el globo terráqueo, pues con su consultoría política y además deja aporte en materia digital de toda su sapiencia, experiencia y también de lo que conoce Orlando Goncalves. Él es Orlando Goncalves, nuestro consultor político. Fíjense, esta la tituló Campaña pobre, pobre campaña. Esto se refiere a dinero seguramente. Bueno, pero invito a que lo sigan y puedan rescatar sus videocolumnas a través de las redes sociales Instagram o Goncalves Consultor, @Orlando Goncal NX y también en TikTok y tiene su página web orlandogoncalves.net. Estamos hablando de dinero. ¿Cómo estás? Bienvenido, Orlando. Hola, Mariale, como siempre un gusto estar contigo y bueno, estoy mejor que tú definitivamente, Pero aquí pero bueno, estamos cosas que pasan. comunicando. Sí. ¿Perdón? Cosas que pasan, sí, aquí estamos comunicando. Así es. Bueno, esta videocolumna hablamos sobre el financiamiento de las campañas y hacemos Así la es. pregunta si una campaña es pobre, es una pobre campaña. Porque en la anterior clave de la comunicación política habíamos hablado de que las campañas son muy parecidas o son una startup política, porque requiere de mucha agilidad, de especialización, de estructura bien definida para ganar en una era tan convulsa, digital y de muchos datos. Ahora, esa estructura bien definida requiere financiamiento, porque como todo proyecto sin Claro. financiamiento, es muy difícil que éste pueda cristalizar. Lo cual entonces nos lleva a que pensar, bueno, entonces el dinero es lo más importante. No, no necesariamente es lo más importante, pero sí es una parte fundamental, porque forma parte de ese conjunto de acciones que de manera armónica y que se refuerzan unas contra otras van construyendo ese proyecto político de tratar de acceder al poder. Ahora, eh, muchas veces se habla y se critica el financiamiento estatal. Yo aquí tengo una particular visión. Yo creo que el financiamiento estatal no es un gasto, como lo señalan algunos. Es para mí una inversión en democracia, porque en la medida que haya campañas más transparentes, más eficientes, en condiciones de equidad y justicia, esto va a fortalecer la democracia. Eso te Pero entrando al... refieres, para aclarar el punto y dejarlo muy claro, eso te refieres al financiamiento que quizás el Estado, bueno, anteriormente se hacía en Venezuela, hace a lo que es el Consejo Electoral, al Tribunal Electoral, para que haya igualdad de condiciones en competencia en materia de financiamiento para ambas partes, quien sea gobierno y quien sea oposición. Quería aclararlo porque no se vaya a pensar que es dinero del gobierno para campaña. No, es dinero del Estado. Ahora, Ujú. hay distintas modalidades. Hay modalidades donde el Estado aporta para los medios de comunicación social y entonces un aporte parcial. Hay estados que financian reponiéndote un valor en dinero de los votos obtenidos en la elección pasada. Entonces hay Ujú. distintas fórmulas. Pero Claro. aquí lo interesante es, independientemente de cómo sean los aportes, eh, cuánto tiempo hay que dedicarle a la recolección de fondos. Y esto es algo que en mi experiencia puede llevar, dependiendo del tamaño de la campaña y de las circunstancias, esto puede llevar hasta el 30% del tiempo del candidato, porque es una actividad que requiere constancia, que requiere un speech o un discurso adaptado al donante, no es el discurso político, requiere una labor de lobbying por detrás, requiere invertirle tiempo, porque cuando tú tienes el suficiente financiamiento, eso te permite generar muchos más eventos, contactar mucho más gente, eso te Claro, permite conseguir más seguidores, eso eleva tu posicionamiento en las encuestas y eso a su vez permite que
ayude a conquistar y a recoger más dinero. Por lo tanto, es un círculo que nunca se detiene. Pero Mm. lo sorprendente de todo esto, además, es que hay muchas campañas que afrontan la campaña y comienzan sin tener claridad de cuánto va a costar el proyecto. No tienen ni Exacto. siquiera un presupuesto. Y Esa- aquí, eso te iba a decir, exactamente el presupuesto debe plantearse porque no es un dinero que va a ir al bolsillo del candidato para que él se mantenga mientras hace la campaña, sino es un dinero para actividades de campaña. Y esas es, cosas han cambiado, ¿no? En el tema digital también ha cambiado los presupuestos. es correcto, pero ¿cómo hacer un presupuesto de Mm, campaña? Y es la parte que planteo aquí. Y ujú. lo que yo sugiero es que una vez definida la estrategia y los objetivos que se quieren lograr, comenzar por la calendarización de las actividades, es decir, de Ok, las tácticas que vas a desarrollar e implementar para desarrollar y lograr cumplir con la estrategia. Y en esa calendarización, lo que yo sugiero es comenzar desde el día de, es decir, desde el día de la elección hacia atrás, es decir, trabajar desde el futuro al presente. ¿Por qué de esa manera? Porque de esa manera te van saliendo todos los detalles, te van saliendo los tiempos que requiere cada actividad, los componentes que requiere cada actividad y también te van saliendo los responsables. Pero a la vez que haces esto, te va saliendo también el flujo de caja, con lo cual tú puedes saber día por día, semana por semana, cuánto vas a invertir. Entonces, cuando tú te afrontas una campaña electoral y piensas en un monto global de lo que te va a costar, probablemente sea un monto que te asuste, pero si lo divides por semanas haciendo un flujo de caja, entonces es como comerse un elefante por pedacitos, ya no es claro. tan terrible ver aquel monto enorme, pero sobre todo, una vez que tú tienes este flujo de caja constituido y tienes tu calendarización, tienes a los responsables de cada actividad, la consolidación de del flujo de caja es simple y llanamente el presupuesto general de la campaña, entonces tú puedes saber Claro. cuánto tiene. Y Ahora, pero reitero, quería, muchas campañas no tienen ni idea de cuánto cuesta y el eh, no tener claridad en el flujo de caja hace que inviertas sin planificación, lo cual te lleva en muchas ocasiones a alejarte de la estrategia y eso sencillamente minimiza las posibilidades de éxito. sí, fíjate, la pregunta que haces es campaña pobre, pobre campaña. Sí, entonces organizamos un presupuesto y priorizamos, no importa que no sea mucho el dinero, es la inversión, cómo lo vayas a hacer y esa organización. Y pensé que me ibas a decir, vamos a empezar desde el día de, más allá de tener todo ese control que dices, es porque en el día de sí que no debe faltar tampoco nada y no debe faltar en el transcurrir. Pero en materia de la priorización, o sea, ¿qué puedo eliminar allí? Yo no eliminaría, por ejemplo, al consultor que me va a hacer un presupuesto, pero tampoco eliminaría medios tradicionales, medios digitales. O sea, ¿dónde tú pondrías la tilde? O sea, ¿qué pudiera, cómo podemos organizar en materia un poco más precaria, pero eficiente ese presupuesto? Depende mucho de las circunstancias. Por ejemplo, tienes Claro, un candidato o una candidata que tiene poco nivel de conocimiento. Bueno, hay que invertir en en conocimiento. darla a conocer o dar a conocer a ese candidato. Ok, Tienes un candidato que es muy conocido o una candidata que es muy conocida. Bueno, no tienes que invertir tanto en eso, tienes que invertir más bien en la labor de tocar puerta a puerta para dar a conocer tu mensaje. Tienes un candidato que está con unos negativos muy altos. Entonces, bueno, tienes que invertir más en una estrategia para tratar de bajar esos negativos. Todo depende de las circunstancias, todo depende de claro, cuántos actores estén en juego, cuántos candidatos haya en la elección, cuál sea tu sí, posicionamiento claro, real, cuál sea tu ventaja o tu desventaja. Entonces, eso puede variar muchísimo. Lo claro. importante aquí es, uno, tener el presupuesto. Dos, ese presupuesto ¿a qué responde? A la estrategia y a los objetivos que te planteaste. Ok, Tres, no tienes todo el dinero que te hace falta o que quisieras. Bueno,
¿Qué puedes hacer? Y entonces ahí entras a Bien, priorizar en función de qué, de necesitas posicionarte, necesitas claro, bajar bien, negativo, necesitas promover tus propuestas, bien, necesitas atacar o generar una campaña de contraste contra otro candidato. Esa priorización la tiene que dar sí. la realidad del Sí, momento. todo depende y entonces ese planteamiento lo puede hacer el consultor político y todo basado en información. Gracias a Dios hoy es más económico la información por todo el tema de la digitalización, pero es algo que creo que no se puede prescindir en el presupuesto. Muchísimas gracias, Orlando Goncalves, consultor político de todos los jueves. Gracias por conectarte siempre con nosotros. Usted puede seguirlo, invito a que vean sus videocolumnas, @Goncalves Consultor en Instagram, @Orlando Goncal en X y también en TikTok y su página web orlandogoncalves.net. Aquí se acabó lo que se daba. Gracias. Nos vemos el próximo Mejórate. jueves, Orlando. Gracias, gracias.